Hola, buenas. Mi nombre es Marianda Silva. Yo me gradué de bachillerato en el Instituto Andes de Caracas y posteriormente estudié mi carrera de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Pues fue una experiencia, en verdad me encantó. Sin embargo, uno cuando crece te das cuenta de cositas que son necesarias hablarlas y que son necesarias pues tocar para poder pues fomentar la reflexión sobre los sistemas que tenemos implementados actualmente, ¿no? Pues bueno, después de que yo me gradué empecé a trabajar en una ONG de defensores de derechos humanos donde estoy actualmente y pues estudiando derecho, tuve la oportunidad de tener de profesor al profesor Antonio Canova, que me enseñó muchísimo, me enseñó pues a reflexionar, a entender, más allá de solo repetir, que eso es algo que no todo el mundo te enseña y eso es algo que es demasiado importante hacer, ¿no? Y en estas clases tocamos bastante el tema de la educación tanto privada como pública y cuál debería ser el sistema educativo que debería tener un país como Venezuela y en verdad que debería tener el mundo. Y yo al principio, y esto es algo que me repetían desde chiquita, pensaba que la educación, al ser tan importante y al ser la base de una sociedad, debería ser, así sea pública, para que todo el mundo tuviera acceso a ella. Y en verdad, luego, posteriormente, hablando con el profesor Antonio Canova y él al introducirme al profesor James Tooley, me di cuenta de lo importante que era tener educación privada a bajo costo para que efectivamente la educación fuera no una herramienta de un Estado para controlar, sino una herramienta para crecer y para entender, reflexionar y crear una sociedad. Y eso es algo que me costó demasiado entender al momento porque no entendía cómo podía ser posible. Y luego me di cuenta y al entender hasta mi experiencia propia, te das cuenta de lo importante que es elegir el colegio para tus hijos y que ese colegio vaya con los ideales que quieres que esos hijos tengan cuando crezcan. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio privado acá en Caracas, como les mencioné anteriormente, el Instituto Andes. En este colegio pues era bilingüe. En serio no tengo nada que quejarme a nivel académico. Yo siento que crecí muchísimo, me enseñó muchísimo y le agradezco muchísimo a mi colegio por eso. Sin embargo, hay bastantes materias y hay bastantes temas que por el pensum impuesto por el Ministerio de Educación tienen que ver incluso los colegios privados, como sería la materia educación premilitar. Y eso es una materia que yo personalmente no comparto que debería ser vista en los colegios, porque ninguna de esas niñas, mi colegio era todo de niñas, quería ser militar. Y aun si lo quisieran ser, existen academias especializadas para que posteriormente seas militar. Entonces yo no entendía porque yo tenía que hacer orden cerrado en el colegio. Y mi colegio sí le intentó dar la vuelta a esa materia para no hacernos hacer ejercicios militares, sino enseñarnos, por ejemplo, de la Constitución, de soberanía. Pero sin embargo, en esas clases todavía imponían pensamientos que no necesariamente son los correctos. Y eso te das cuenta es cuando creces y cuando analizas y tienes capacidad de entender y reflexionar lo que te están diciendo. Yo me di cuenta que en esas clases y pensaba que la constitución, por ejemplo, venezolana, estaba demasiado bien hecha, que la constitución al darte educación gratis, al darte salud gratis, al establecer propiedad colectiva, que ese tipo de cosas estaba bien porque la constitución así lo dice y la constitución es nuestro instrumento fundamental. Y luego cuando crecí, cuando estudié derecho, cuando empecé a hablar, cuando empecé a razonar, me di cuenta que eso no estaba bien. Y era algo que desde chiquita me vienen diciendo, esto se necesita, esto está bien y esto es así, porque tiene que ser así. Entonces, efectivamente, es demasiado importante poder escoger
los colegios que sean y se alineen con los valores de los padres. Y para eso es necesario tener colegios que no sean impuestos por el Estado, que no sean manejados por el Estado, que no tengan influencia estatal, porque al final esos niñitos que tienen la mente totalmente maleable pueden ser sujetos a adoctrinamiento. Eso es algo que pasa muchísimo acá en Venezuela. Y por eso es que pues, el profesor Antonio Canova, al hablarnos de James Tooley, quedamos tan impresionados porque sí había otra opción. Existen otras opciones que son totalmente viables en países como Venezuela de implementar y que no es necesario pues, establecer colegios públicos para lograrla, sino que la población puede lograr pues, esa base fundamental de educación y que es necesaria en serio para que la sociedad pues crezca, pero todavía escogiendo un buen colegio que no te imponga un tipo de pensamiento. Entonces, bueno, esa es mi experiencia y eso es lo que entendí muchísimo, pues gracias a UED y gracias a Antonio Canova y al profesor James Tooley. Muchísimas gracias y pues esta fue mi intervención.